Gracia y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente para compartir contenido con ustedes que creemos puede resultar muy edificante. Una de las frases que más escuchamos hoy en día dentro del medio evangélico es la frase: no toques al ungido del Señor. La primera cosa que debemos preguntarnos es: ¿esa frase tiene respaldo bíblico? ¿Esa frase está en la Escritura? Yo quería leerles el Salmo 105 y el verso 15. Dice así: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Todos recordamos aquel momento en esa historia tensa entre el rey Saúl y David. Aquel momento en que Saúl ya estaba en las últimas de su reinado. Aquel momento en que Saúl, lleno de rabia, de ira, de odio, iba detrás de David y solo quería su muerte. Y hay un momento en esa historia tan tensa, tan llena de, tan dramática, donde David es perseguido por alguien al que no le ha hecho absolutamente nada, por alguien que simplemente lo único que se quiere aferrar es al trono, al poder, a su posición ante el pueblo de Dios, y que no quiere desprenderse de ese trono aunque Dios ya lo haya reprobado. Entonces hay un momento en esa escena donde David tiene a mano a Saúl, donde David, la verdad es que está Saúl ahí en el suelo a su merced, sin poderse defender en ese momento, y David, a un golpe de espada, podría haberse deshecho de toda persecución. A un golpe de espada podría haber acabado con todos sus problemas. A un golpe de espada podría haberse quitado a Saúl de encima. Pero David, en lugar de matar a Saúl, en lugar de acabar con la vida de Saúl, David decide no tocar al ungido de Dios. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos que no todos los creyentes estaban ungidos. ¿En qué sentido? Nosotros en el Antiguo Testamento relacionamos la unción con ese derramamiento de aceite que se hacía sobre algunas personas. A eso lo llamaban ungir a alguien. Tomaban aceite, lo derramaban sobre algunas personas. ¿Era sobre todos los creyentes? Claro que no. En aquel tiempo, la mayoría de veces que vemos a alguien siendo ungido, vamos a ver a un profeta, a un sacerdote o a un rey. Eran cargos específicos. ¿Qué representaba eso? ¿Qué representaba esa unción? Primero, que habían sido llamados por Dios para un cargo, un oficio o una labor específica. Y en segundo lugar, el respaldo divino para esa labor. Cuando eran ungidos, mostraban también públicamente que estaban siendo respaldados por el Espíritu de Dios para llevar a cabo esa labor, ya sea como rey, ya sea como profeta, como sacerdote. Nosotros nos encontramos a ese Elías en lo alto, en una cueva, dialogando con Dios, triste, abatido, incluso temiendo por una mujer que lo perseguía y queriendo morir y cosas similares en esa escena. Y vemos a Dios dando una orden a Elías: mira, primero, antes de nada, esta historia no acaba así. Vas a ir por allí y vas a ungir a un par de reyes y vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar. Ahí vemos de nuevo reyes, vemos de nuevo un profeta siendo ungidos. Pero eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando David se refiere a Saúl como el ungido del Señor, David se está refiriendo a alguien que en su momento había sido nombrado, había sido ungido con aceite para llevar a cabo un cargo, para llevar a cabo un oficio, para llevar a cabo una misión. ¿Y qué dice David? No dice David que no está hablando de las cosas malas que hace Saúl. No dice David que no está siendo realista de las cosas equivocadas que hay en la vida del rey Saúl. Simplemente la frase no tocar al ungido en ese contexto era no hacerle un mal físico. David está con Saúl a su merced, lo puede matar, puede acabar con su vida, y David decide no matar a Saúl. Decide no cortarle el cuello, no coger la espada y acabar con su vida. Eso es a lo que se refiere David, a no causar un mal físico a Saúl, a no hacerle un daño físico a la integridad física de Saúl, porque era un hombre que había sido ungido con aceite, habían sido ungido para ser rey de la nación, y por lo tanto David no quería quitarle la vida, no quería hacerle un daño
físico, ¿vale? Nosotros tenemos esa historia, así que la frase no tocar al ungido está en la Biblia, pero hay que entenderla en el contexto bíblico. ¿Por qué es tan importante entenderla en su contexto bíblico? Porque hoy la gente, cuando escuchas que denuncias a un falso profeta, denuncias a un hereje, la manera de protegerse es esa frase. No toques, es casi amenazante. Ay de aquel que toca al ungido del Señor. Si a lo mejor tú vas a alguien y dices, mira, eres un falso profeta, estás negociando con el cuerpo de Cristo, estás haciendo mercadería con las cosas del Señor, esa persona para amenazarte y que te calles dice lo de, ten cuidado, estás tocando a un ungido del Señor. Pero hay una cosa que deben tener en cuenta y no podemos perder de vista. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento no todo el pueblo de Dios era ungido con aceite. Hemos dicho que eran ungidos reyes, profetas, sacerdotes, pero cuando vemos el Nuevo Testamento, nosotros vemos el cumplimiento de una gloriosa profecía del profeta Joel. El profeta Joel dijo, y en los últimos días, en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nosotros vemos ese cumplimiento profético en Hechos capítulo 2 y en el día de Pentecostés. El propio Pedro lo dice en su mensaje, él está hablando de que ahí se ha cumplido esa profecía. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que habiendo creído el mensaje del evangelio, habiendo creído el mensaje de nuestra salvación, habiéndolo recibido y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién tiene ahora al Espíritu Santo? ¿Quién tiene ahora ese glorioso sello? Todos los creyentes. Nosotros no vemos en el Nuevo Testamento, nosotros no vemos en ese periodo de la historia de la iglesia, nosotros no vemos la unción con aceite sobre reyes, profetas y sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos a los apóstoles nombrando diáconos, no vemos unción con aceite, vemos imposición de manos. Incluso cuando Pablo habla en una ocasión con Timoteo, no habla de unción con aceite, habla de la imposición de manos y lo vemos en más de una ocasión. Entonces, ahora hay que entender el momento de la historia en el que estamos para no seguir confundiéndonos y seguir queriendo hacer cosas que ya no se hacían en la iglesia, que ya no se hacían bajo el nuevo pacto en Cristo. Pero mira qué cosa tan maravillosa. En el antiguo pacto solo algunas personas eran ungidas con aceite. Ese aceite realmente sí podemos decir que representaba al Espíritu Santo que iba a guiarlos, a guardarlos, a capacitarlos para la misión. Ahora todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Todos los creyentes. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, quedaos quietos hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir? Yo os voy a capacitar para la misión. Ahora no solo unas pocas personas tienen una misión, como en el Antiguo Testamento los reyes, sacerdotes, profetas. Ahora todos los creyentes son parte de la misión y todos los creyentes disfrutan de la gloriosa promesa de tener al Espíritu Santo, según lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, y para matizar esto todavía más, el apóstol Juan en su primera carta hay un momento que habla a los creyentes y le dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Es decir, todos vosotros sois ungidos, no con aceite, con el Espíritu Santo. Vosotros tenéis al Espíritu de Dios en vosotros. Vosotros sois morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no es un grupo en concreto de personas las que son ungidos del Señor. Ahora todos los creyentes son ungidos del Señor. Así que termino diciendo esto. Número 1. No toques al ungido de Dios. Si lo vas a usar, tendrías que hablar de todos los creyentes, no de un grupo selecto de apóstoles, no de un grupo selecto de profetas, no de un grupo selecto de pastores, sino todos los creyentes, porque todos tenéis la unción del Santo. Todos habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa en el momento en que creísteis el Evangelio. Eso está en la Biblia y ya te lo hemos dicho. Número 2, no toques al ungido del Señor. En ese contexto representaba herir físicamente, lastimar la integridad física, lastimar a la persona físicamente. En el contexto hemos visto de la historia de David, era literalmente matarlo. Así que no tiene nada que ver, número 3, con denunciar las herejías. Denunciar a un hereje no es tocar al ungido del Señor. Denunciar una herejía no es tocar al ungido del Señor. Sacar a la luz un error no es tocar al ungido del Señor. Decir que una persona es un impostor no es tocar al ungido del Señor. Decir que por sus frutos esa persona es un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol, no es tocar al ungido del Señor. Así que cuando algún
apóstol, profeta, líder religioso venga a amenazarte o alguno de sus seguidores venga a amenazarte y a querer meterte miedo con lo de no toques al ungido del Señor, toma esto que has aprendido hoy, toma estos conceptos y recuerda, número uno, si eres creyente, tú eres un ungido del Señor. Número dos, tocar al ungido del Señor en aquel tiempo hacía énfasis en herir físicamente. Número tres, recuerda que en el Nuevo Testamento no vemos uno, dos ni tres veces hombres de Dios sacando a la luz herejías y errores, incluso con nombre. Cuidado con Alejandro, cuidado con Himeneo. El Señor mismo, cuidaos de los falsos profetas, cuidaos de aquellos hombres que vienen como lobos rapaces. El Señor advirtió, Pablo advirtió, el apóstol Pedro advirtió. Nosotros vemos a Judas en la carta de Judas advirtiendo sobre falsos profetas. Así que sacar a la luz el error no es tocar al ungido del Señor, es una responsabilidad bíblica. Tenemos la responsabilidad de sacar a la luz el error, sacar a la luz la mentira, sacar a la luz lo falso, sacar a la luz a los impostores. Eso es una responsabilidad nuestra. No podemos mirar a alguien manipulando la iglesia, robando la iglesia, extorsionando la iglesia, haciendo mercadería del pueblo de Dios y mirar a otro lado. Como no podemos ver a alguien pegando a alguien en la calle y mirar a otro lado. No podemos ver a alguien robando y mirar a otro lado. No podemos ver a alguien violando y mirar a otro lado, porque eso mostraría que no amamos a la persona que está siendo herida. Si nosotros vemos a una persona haciéndole realmente mal, no digo teniendo algún pensamiento diferente a nosotros, hablo de herejes, de falsos maestros y profetas que viven a costa de la iglesia, que se aprovechan de la iglesia, que tuercen realmente el fundamento del evangelio. Hablo de esas personas, no de tener algún pensamiento diferente. Entonces, si yo veo a esas personas y me quedo callado, yo no amo a la iglesia, yo no amo al pueblo de Dios, yo no amo la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque parece que no me duele lo que están haciendo y puedo seguir callado. Así que espero que este vídeo les ayude a entender lo que significaba no tocar al ungido del Señor, ayudarles a entender también que todos los creyentes tenemos la unción del Santo y ayudarles a entender también que sacar a la luz a un hereje no es tocar al ungido del Señor. Una de las cosas buenas que vemos en una carta de las iglesias de Apocalipsis es que han sabido ver a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos. Eso fue algo que el Señor alabó. Así que ver a un falsante, ver a un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol, saber que es un mentiroso y sacarlo a la luz, eso es algo que Dios alaba, porque eso protege al pueblo de Dios, eso exalta la verdad, saca a la luz la mentira y defiende a los que todavía son tiernos en la fe y no tienen tan claro quién es quién, lo que es la verdad y lo que es el error. Piensa que hay muchos que de lejos lo ven porque ya llevan tiempo, porque ya conocen, pero hay gente muy tierna en la fe, bebés en la fe, que son engañados y manipulados y hay que defenderlos y hay que protegerlos. Si te gustó este vídeo, como siempre, deja un me gusta en el vídeo, deja tu comentario y compártelo con más personas. Gracias a todos por seguir apoyando día tras día nuestras redes. Estamos donde estamos, primeramente por la gracia de Dios y segundo, por todo su apoyo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.